ante ti y no sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. La semana pasada, por primera vez en todos los años que tenemos como iglesia, compartí con ustedes mi intención al ser pastor de la iglesia y como pastor de la iglesia, mi propósito o mi anhelo, o incluso podría yo decir que hasta mi sueño. Algunos, como les decía la semana pasada, lo llaman la visión, ¿no? Es decir, el rumbo por donde creo o creemos que el Señor nos ha venido guiando y dirigiendo. La semana pasada lo hice por primera vez. Y esa visión o anhelo, ese propósito, esa intención que tenemos consiste en 3 aspectos principales que quiero repasar y resumir. El primero es ser una congregación de verdaderos convertidos. Lo dije la semana pasada también. Nacidos de nuevo. Realmente que cada hermano que se considera miembro de esta congregación sea una persona que verdaderamente ha sido regenerada por el Espíritu de Dios. Y en este punto solo diré que si llegamos al cielo y algunos de los que somos parte de esta congregación no estuvieran ahí, sería muy desastroso, muy, muy lamentable, sería muy triste, sería terrible, ¿no? Llegar allá y decir, a ver, la congregación de la puerta, pues faltan todos estos, pues me jalaría el poco pelo que me queda, ¿no? La segunda cosa, que es parte de mi visión o de la visión que he venido teniendo desde hace muchos años, casi desde el principio, y es que los convertidos, los que nos congregamos aquí, que estamos convertidos, seamos creyentes gobernados por el Señor Jesucristo, verdaderamente gobernados por Él, guiados por el Señor, maduros, con una vida espiritual real, no con una religión, sino con una vida espiritual verdadera, con un verdadero discernimiento espiritual, con una verdadera percepción espiritual. ¿Se acuerdan de aquel principio en 1 Corintios 2:14? Si no lo recuerdan, aquí Dani se los va a proyectar. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿No las qué? No tiene percepción. El hombre que no ha nacido de nuevo no percibe las cosas de Dios. No se da cuenta, no las entiende, no las comprende, no las dimensiona, no las ve. Por eso hemos dicho tantas veces, ¿no? Que fulanito no lo ve, o no ve la cosa, fulanita no ve la situación, no dimensiona, no discierne, no hay esa percepción espiritual del mover de Dios, de la voluntad de Dios, de la vida de Dios, del andar. ¿Sí estamos? Entonces el hombre natural no percibe. Entonces queremos, como segundo propósito o parte de la visión, queremos ser verdaderos convertidos, hombres no naturales, sino hombres espirituales que sí tenemos discernimiento espiritual. ¿Sí? Es decir, como lo diría Colosenses 1:9 y 10, que dice que hay creyentes, que los creyentes tenemos inteligencia y sabiduría, pero espiritual. Y por eso he tallado tanto en el tema de la vida espiritual. He estado insiste, y predicación tras predicación tras predicación. La vida espiritual, el contexto espiritual, la situación espiritual, el trasfondo espiritual de todas las cosas. Porque existe esto. Ahí dice. Léelo conmigo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, que es parte de mis oraciones por cada uno de ustedes, pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque existe la sabiduría y la inteligencia terrenal. Y qué bonito cuando hay gente sabia e inteligente.
para las cosas de este mundo. Es una delicia tratar con una persona inteligente, ¿sí o no? Es padrísimo tratar con una persona sabia, terrenalmente hablando, que se sabe conducir, que entiende cosas, que, hombre, es una chulada, una chulada. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de sabiduría espiritual, de inteligencia espiritual. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Pues es la que emana de algo que vamos a hablar hoy. Emana de algo que vamos a plantear hoy, como la base de esto. Luego el versículo 10 que dice, para que andéis, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Porque hay una vida que es digna de vivirse en el Señor y hay una que no es, que es indigna, y hay una vida que mancha el nombre de Jesucristo, ensucia el nombre de Jesucristo, ¿no? Yo nunca voy a olvidar a aquel hermano, uno de mis más influyentes líderes en mi vida espiritual, Jeff Adams se llama, todavía vive, que él decía, si no vas a andar en el Señor como es digno del Señor, cámbiate el nombre, no te llames cristiano. No te llames Pedro, sino no te llames cristiano. Quítate el nombre porque manchas, porque ensucias. Hay que andar como es digno del Señor. Pero ¿qué más? Agradándole en todo. Y otra vez, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios, híjole. Por eso tenemos cursos y reuniones y porque queremos crecer en el conocimiento de Dios. Porque no puede uno estar estancado. Dios es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso que no podemos decir yo ya conozco a Dios y ya está. No, hombre, si alguno cree que sabe algo, dice la Biblia, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? ¿Por qué? Porque Dios es infinito. Mi papá espiritual, José David Martínez, decía, al Señor conocerlo bien nos va a tomar la eternidad. Imagínate, la grandeza de Dios, ¿no? Entonces así es, debemos siempre estar creciendo en el Señor y esa es la intención de la iglesia y esa es la visión que tenemos, de poner plataforma y bases y la estructura y lo necesario para el crecimiento espiritual, porque el enfoque está en lo espiritual. De eso hablaba yo la semana pasada. Y en tercer lugar, finalmente, también la idea es que tengamos una perspectiva bíblica de la muerte y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el otro propósito que también hemos estado ahí machaque y ahí vamos a seguir, ¿sí? Por eso los cursos de escatología, porque estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Que por cierto hay que ver las noticias de lo que está pasando en Israel, que la cosa está que arde y eso habla de que tal vez ya el tiempo está en las puertas, a las puertas. Los que saben de escatología dicen eso, ¿no? Pero la Biblia dice lo mismo desde hace 2000 años. El tiempo está cerca. El Señor está por regresar. Pero también hemos hablado mucho de tener una perspectiva bíblica de la muerte, ¿no? Que es probablemente por lo que algunos de nosotros vamos a pasar. Por la muerte, ¿no? Algunos otros vamos a experimentar la maravillosa experiencia del arrebatamiento, de este momento de la llegada del Señor Jesucristo, y los que estén vivos, dice la Biblia, van a ser arrebatados, transformados y una cosa de ni imaginársela. Pero otros vamos a pasar por la muerte, ¿no? Pero la muerte, como hemos hablado ya muchas veces, no es tan trágica como nos lo ha pintado el mundo. El mundo tiene su sabiduría en cuanto a la muerte, pero es una sabiduría falsa. Es una perspectiva equivocada. Si tú lees las Escrituras, vas a encontrar que la muerte en la Biblia es otra cosa. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de su gente, de sus santos, ¿no? Y Pablo decía, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice muchísimo, no dice mucho, dice muchísimo mejor. Entonces, ¿la muerte es dolorosa? Claro. ¿La separación duele? Por supuesto. Pregúntame, acaba de irse mi hermana la más chiquita. Y por supuesto que pues, me ha sacado las lágrimas. Claro, es lo lógico, perderla, no volverla a ver aquí. Pero saber que la voy a ver allá porque estaba realmente convertida, híjole.
Híjole. Entonces, en Cristo la muerte no es trágica. Sin Cristo es el evento más trágico que puede experimentar un ser humano y una familia en la vida. Sin Cristo. No por la muerte en sí, sino por el destino eterno. Ahí es donde la cosa se pone fea. ¿Sí estamos? Ok, como decía, quiero compartirles esto hoy, esta especie de compactado resumen de lo que estamos hablando. Y estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, por favor. 1 Corintios 1, 7. Y fíjate, aquí que lo va a poner Dani, mira. Quiero leer de la mitad del versículo en adelante. Voy a hacer tantita trampa, ¿no? Porque la primera parte está hablando de otra cosa, de los dones y todo, pero después de la coma, del don, el dandy que tiene, no es otra cosa, ¿verdad? El don, hablando del don espiritual, dice, coma, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y es de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Estamos esperando que el Señor Jesucristo vuelva y se manifieste. Versículo 8, el cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso dice, ¿no? El cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos hablando de ese momento. Pero luego dice el versículo 9, fiel es Dios. Pareciera como que cambió de tema de repente, pero no. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Wow. Bueno, todos sabemos esperar a que alguien pase por nosotros, ¿no? Esa es la idea de los versículos 7 y 8. Estamos esperando que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Pero no todos nos hemos percatado con claridad que Dios nos ha hecho este llamado que dice aquí, que Dios nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto es la clave de todo. Esto es la clave de todo, fíjate. No existe absolutamente ninguna posibilidad de nada sin esta relación íntima, viva, personal con el Señor Jesucristo. ¿Sí se acuerdan que Él en Juan capítulo 15 dijo, permaneced en mí y yo en vosotros? ¿Se acuerdan? Y hay muchos otros versículos en la Biblia que nos hablan de esta comunión que debemos tener y sostener y mantener y desarrollar y disfrutar con nuestro Señor Jesucristo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, estoy allá en Juan 15:4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así de obvio, si arrancas la rama del tronco, pues se muere la rama, ¿no? Así también tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dice. Y luego, ¿qué más dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, yo soy el tronco, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, como una rama está pegada al pámpano o al tronco, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por esto, mis amados, la prioridad ha sido, es y seguirá siendo mantenernos en comunión con el Señor Jesucristo. De eso hemos hablado hasta el cansancio. Y de una manera y de otra manera, y con una prédica y con otra prédica, y con unos versículos, con otros versículos, con un capítulo de acá y con otro de allá, pero siempre estamos hablando de mantener una verdadera comunión 24/7, de ser posible, ¿no? Con el Señor Jesucristo. Pegados. ¿Vas conmigo hasta aquí? Fíjate lo que voy a decir ahorita. Las iglesias cuya predicación está centrada en el hombre están llenas de gente. Las iglesias cuya predicación está centrada en el ser humano están atestadas, hay cola para entrar. Y otras, voltea a ver cómo estamos, así como la nuestra. De aquella iglesia donde el tema son las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti,
donde el tema es la prosperidad financiera que Dios le puede dar a su pueblo y a su gente y a sus hijos, donde el tema es tu bienestar, en cualquiera de sus formas, están llenas. Incluso en estas iglesias se han llegado a establecer que si algo no va con estos principios, no viene de Dios, dicen ellos. Imagínate nomás. Incluso algunos pseudocristianos torpes llegan a reclamar este tipo de cosas. Reclamar, como que a Dios le pudiéramos reclamar el cumplimiento de, ¿no? Hay cristianos muy torpes en esa línea. Es soberbia pura, es pecado. Por eso estamos tan vacíos, hermanos, porque aquí no hay presión. Qué triste, ¿no? Porque no hay el mensaje que te va a estimular, ¿verdad? Te va a llenar, vas a salir aquí eufórico, ¿no? Abrazando aquellas promesas que te van a hacer rico y que te van a llenar de bendiciones. No me oirás predicar eso a mí. Y algunos cristianos ya se dieron cuenta, después de algún tiempo, y ya no regresaron. ¿Está bien? Entonces, en teoría, fíjate bien en este otro concepto, en teoría, tener una clara visión de a dónde vamos define nuestro rumbo. Y esto podría ser cierto para una empresa, pero no creo que para la iglesia o para el creyente. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho claramente que las cosas son diferentes. El Señor nos ha dicho, si el Señor quiere, entonces tal o cual. ¿No? ¿Sí estás con eso? Santiago 4:13. Santiago 4:13, y esto aplica a las personas, a los empresarios y a las iglesias. Vamos ahora a los que decís, oye, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Vamos a ganar almas, dicen. Van a que hacen sus planes, tienen su visión, misión y valores. ¿Sí lo han visto? En lugar de lo cual deberías decir, versículo 15, si el Señor quiere, estaremos vivos, viviremos y haremos esto o aquello. Y sí se parece, pero no es igual. Porque en esta visión y en esta actitud le estamos dando al Señor su lugar y le estamos diciendo al Señor, tú mandas, lo que tú digas, tú guías, tú conduces, tú manejas. Pero lo contrario, versículo 16, es jactancia. Pretender uno definirlo y establecerlo es jactancia. Y dice el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Porque miren, mis amados, la realidad exacta espiritual es que dependemos del Señor, nos guste o no, lo veamos o no. Dependemos 100%, no 90, ni 95, ni 70, ni 80%, 100% del Señor. Es como Israel en el desierto. ¿Se acuerdan de Israel en el desierto? Busca Números capítulo 9, por favor. Vamos a leer este pasaje para ubicar este principio. Siempre que se movían, el Señor decidía a dónde, cómo, cuándo y a qué hora se movían. Números 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. ¿Se acuerdan de todo eso, verdad? Creo que ya lo conocen. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados.
Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Esto, ¿sabes cómo se llama esto? Esa es la guía del Señor, la guía del Espíritu Santo. Él decidía si estaban un día, mediodía, 2 días, un mes, una semana, 2 meses, 6 meses. Y a dónde iban, Él decidía, porque la nube se movía hacia donde Él quería llevarlos a acampar. Se llama la guía de Dios. En la iglesia debería ser exactamente lo mismo. No le toca al pastor o a los pastores o a los líderes darle dirección a la iglesia. Y perdón que sea tan claro con ustedes en cuanto a este punto. No es mi chamba, es del Señor. A mí me toca, a nosotros como líderes nos toca seguir al Señor, a donde Él diga, cuando Él diga, como Él diga. Es difícil, no está tan fácil. No es así de, ¡ay, qué fácil! Pero así debe ser incluso en la vida del cristiano. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues búscalo conmigo en Hechos 15. Me baso en lo que dice la Biblia. El libro de los Hechos da cuenta de cómo las iglesias y los primeros cristianos fueron guiados por el Señor. Hechos 15:28. En un resumen magistral, después de un problema doctrinal que tuvieron y de un concilio ahí, unas reuniones y un resumen diciendo, en una carta que enviaron a las iglesias, dicen, porque ha parecido bien al pastor Jacobo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Leí mal, ¿verdad? ¿A quién fue el primero que le pareció la cosa? Ahí dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién va detrás? Nosotros. ¿Le ha parecido bien al Señor? No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, y de las cuales cosas os guardareis. Si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y ahí termina la carta que mandaron a las iglesias en aquel momento. Y en Hechos 16 vemos otros ejemplos, y hay muchos otros. Tengo estos 2 versículos nada más, pero hay muchos otros ejemplos. Hechos 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué pasó? Se llama la guía del Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Sí lo ven? ¿Sí están ahí? Les quedó claro que estaba siendo la guía del Señor. No les permitió esto, no les permitió aquello, los prohibió el otro. Y luego viene la dirección del Señor. ¿Dónde te quiero? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te mueves? Y dice Pablo, dimos por cierto que Dios nos estaba guiando hacia allá. Se llama la guía del Señor, de la que habla Romanos 8:14. ¿Se acuerdan de ese texto que de memoria nos deberíamos saber? Que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos, y solo esos son hijos de Dios.
Porque Dios es el guía. Dios es el director general. Dios es el pastor de la iglesia. Jesucristo es el Señor. Y Él gobierna, y Él manda, y Él dirige. Espero que sí sepas de lo que te estoy hablando. De veras, de todo corazón. Porque si no sabes, yo revisaría mi salvación y mi conversión. ¿No? Si tienes cara de cuate y estás diciendo, ¿de qué está hablando este cuate? Preocúpate. Yo no estoy preocupado. Preocúpate tú. Si no sabes lo que es que Dios dirija tu vida, si no sabes lo que es la guía del Espíritu de Dios en tu vida, híjole, yo no dormiría. Porque los hijos de Dios la tienen. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Cuántos? Todos. ¿Sí estás conmigo? Concluyo y ya nos vamos. Concluyo. 1 Corintios 1:9. Hemos sido y estamos siendo llamados por Dios a tener y mantener comunión con el Señor Jesucristo. Es un llamado que Dios nos hace, que Dios hace. Fiel es Dios, fiel es Dios. Voy a hablar de esta parte de la fidelidad de Dios en 15 días. En 15 días, yo en 15 días. Fiel es Dios. Es decir, es garantía, porque depende de su carácter fiel. ¿Qué cosa? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él no va a cambiar de opinión ni va a soltar la cosa. Él va a seguir ahí insistiendo en lo mismo. Camina conmigo. Vive tu vida en comunión conmigo. Entonces por eso enfatizamos tanto y tan constantemente que el tema es lo de adentro. Es tu comunión con Cristo, es tu relación con el Señor. Efesios 3:14. ¿Sí ya me compraste esta idea hoy? Ponte los lentes y leamos este versículo de Efesios 3:14 al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? De orar. Por esta causa oro, dice Pablo, me arrodillo a orar, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre de adentro, en el hombre interior, por su espíritu. ¿Para qué más? Versículo 17. Bueno, al menos sé que Humberto y Olive sí están aquí. Eso sí. Sí saben leer. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De eso estamos hablando. De que Cristo viva en ti, en tu corazón, y que tengas comunión con Él. No es un concepto, mi hermano, no es teología, no es información, no es conocimiento, es una experiencia espiritual. Cristo en ti y tú en Él y en comunión. Y que tú realmente descargues tu alma en Él, descargues tus problemas, tus necesidades, y que realmente te abrace y te sostenga y te bendiga y te guíe por dentro. ¿Qué va a hacer Cristo adentro de un corazón de un humano? Y no estamos hablando del músculo cardíaco, ¿verdad? Estamos hablando de esa parte de nosotros que le llamamos corazón, que es el centro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestra conciencia. Ahí estamos, somos nosotros. Es lo de adentro. Que habite Cristo ahí adentro. Porque Cristo no está afuera, está adentro. Y si está afuera quiere entrar. Y dice: déjame entrar, ¿verdad? Luego dice: a fin de que, ¿para qué va a vivir Cristo en nuestro corazón? De que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 4 dimensiones,
y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. También estoy preparando una prédica sobre esta idea, este concepto de la plenitud de Dios. Un cristiano lleno de la plenitud de Dios, ¿cómo te lo imaginas? ¿Un mamarracho de ser humano? ¿No? ¿Un tipo derrotado? ¿Un tipo amargado? Con cara larga así, grandota así, con los labios, las comisuras de los labios viendo al piso así. ¿Eso es un cristiano lleno de la plenitud de Dios? ¿O es uno que tiene las comisuras de los labios hacia arriba? ¿Qué opinas? ¿Qué tiene en sus ojos un cuate lleno de la plenitud de Dios? Una mujer llena de la plenitud de Dios. Alegría, paz, vida. O sea, lo que está diciendo este pasaje es que se les nota, se les sale, ¿no? ¿Sí están conmigo? El Señor quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias. Gracias por este llamado que nos has hecho a vivir en comunión contigo, Señor. Y que depende de tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque has puesto tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo en nosotros, porque has venido a morar en nuestro corazón. Y ahí quieres estar, y quieres llenarlo todo, y quieres cambiarlo todo, Señor. Aquí estamos, Señor. Cámbianos, perdónanos, Señor. Danos luz espiritual, danos sabiduría e inteligencia espiritual. Llena nuestro corazón para que seamos capaces de entender tu amor, Señor. Cambia nuestra vida, Señor. Haz lo que tú quieras con nosotros. Haz lo que tú quieras de nuestra vida, Señor. Pero no queremos permanecer iguales y no queremos vivir derrotados, esclavos del pecado, Señor, porque nos has llamado a la libertad verdadera, a la victoria, al triunfo, a la vida abundante, Señor. Hazlo en nosotros. Tócanos, cámbianos, Señor. Y si alguien no te conoce, si alguien no te ha abierto su corazón, que lo toques, Señor, que lo convenzas para que abra su corazón y tú entres en él. Que lo muevas, Señor, al arrepentimiento verdadero, Señor. A dejar esta actitud independiente de ti, Señor, que es el pecado. Como lo intentó Satanás, Señor, allá, queriendo tener su propio trono y gobernar su vida, Señor, y gobernar a los otros ángeles. Queremos respetar el que tú seas el único que determina lo que está bien y lo que está mal, no nosotros, Señor. Llévanos y muévenos, Señor, al arrepentimiento bíblico, verdadero, genuino, espiritual, para que podamos volver a nacer de veras, Señor. No queremos llegar allá contigo, Señor, o que un día vengas y nos encuentres y algunos se queden. En verdad no queremos, Señor. Queremos irnos todos. Toca, Señor, el corazón de nuestros familiares que aún no te conocen. Que nos des a nosotros la carga, el amor y la pasión por llevarles el mensaje, Señor, y decirles una vez más que se arrepientan y que se conviertan a ti, que te entreguen sus vidas para que puedan experimentar la esperanza viva que tenemos, la garantía de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, de la comunión contigo, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, te estamos esperando. Ven pronto, en el nombre de Jesús oramos. Amén. A los que nos siguen allá en la pantalla, que Dios les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, bendiciones.